Esa noche, la casa olía a pollo frito y a celebración. Mía estaba sentada en el suelo del salón, rodeada de catálogos de universidades, señalando emocionada distribuciones de habitaciones, mientras Ramón se reía. Era una escena familiar perfecta. Me quedé en la puerta. Un fantasma en mi propia casa. Papá. Interrumpí, con la voz plana. Ramón levantó la vista, la sonrisa vacilando. «Hola, cariño. ¿Qué pasa?» Guardaba el efectivo en una caja de zapatos bajo el suelo del coche, ahorrando para el billete de autobús que necesitaría para cruzar el país. En casa, el ambiente era una mezcla extraña y tóxica de celebración y evasión total. Los preparativos de Mía habían tomado el control de la casa. El pasillo estrecho olía siempre al perfume caro de lavanda que ella insistía en usar para su ropa nueva. Cada día llegaba una caja nueva a la puerta, un portátil de gama alta, auriculares con cancelación de ruido, una cafetera de espresso en miniatura para su cuarto en la residencia. El crujido de las bolsas de tiendas de lujo se convirtió en la banda sonora de mis tardes. Estaba gastando el dinero, mi dinero. Una tarde volví de un doble turno, con las manos manchadas de grasa que me hacían sentir sucia. El salón parecía una explosión. Diana estaba de rodillas en el suelo, envolviendo con cuidado una lámpara de cristal. «Cuidado por donde pisas, Nuria», avisó, sin levantar la vista. «El monitor nuevo de Mía está ahí. No queremos que se raye». Pasé por encima de la caja plateada. Claro, Mía estaba tumbada en el sillón, mirando el móvil. Levantó la vista, con los ojos recorriendo mi uniforme manchado. Una sonrisa casi imperceptible le asomó en la comisura de la boca. «Se te ve agotada, Nuria. ¿Turno duro?» «Algo así», murmuré, dirigiéndome hacia las escaleras. Le estaba diciendo a la tía Diana. Continuó Mía, alzando la voz para que resonara en la escalera. «Me siento muy culpable comprando todo esto, pero mi terapeuta dice que es fundamental tener un entorno estético cómodo para manejar mi ansiedad. Ojalá pudieras vivir la experiencia de comprar para la residencia, Nuria. Quizás el año que viene, cuando ahorres lo suficiente en el bar». Fue un golpe maestro, cubierto de azúcar con veneno dentro. En mi vida anterior, habría estallado. Habría gritado que era una ladrona. Pero ahora, mirando sus uñas perfectamente arregladas y sus ojos inocentes y satisfechos, no sentí más que un desapego frío y clínico. «Me alegro de que consigas lo que necesitas, Mía», dije, con la voz plana, y subí a mi cuarto, cerrando la puerta. El silencio de mi habitación me presionaba los oídos. Mis paredes ya estaban vacías. En las últimas semanas había ido vendiendo en silencio todo lo que tenía valor. Mi guitarra, mi colección de vinilos, hasta mi vestido de graduación. Lo único que quedaba eran bolsas de basura llenas de ropa, escondidas en el maletero de mi coche. Me senté en el colchón desnudo. El peso físico de mi partida se asentaba sobre mis hombros. Me iba en 4 días. No se lo había dicho. No mencioné que Comillas había aceptado mi estatus de independiente, eximiéndome de toda la matrícula, ni que me habían adelantado la solicitud de alojamiento, asegurándome una plaza en un apartamento subvencionado del campus. Abajo podía oír a Diana riendo. Estaba organizando una fiesta de despedida enorme. La lista de invitados era interminable. Vecinos, familia lejana, todos los que mis padres querían impresionar con su caso benéfico, convertido en éxito. Me abracé las rodillas contra el pecho, enterrando la cara en los brazos. Un sollozo violento me sacudió el cuerpo. Odiaba que todavía doliera. Odiaba que, después de todo, después de morir, después de renacer, después de asegurar mi futuro, siguiera deseando desesperadamente que mi madre subiera y me preguntara cómo me había ido el día. Quería que mi padre me mirara con el orgullo que reservaba para una desconocida. El dolor era algo vivo dentro de mí, desgarrándome por dentro con garras irregulares. Lloré hasta que la garganta me quedó en carne viva. Fue un derrumbe feo e imperfecto, nacido de la culpa de sobrevivir y de una soledad profunda. Pero cuando las lágrimas por fin cesaron, me limpié la cara con la mano. Llorar no me iba a salvar. 3 días después, la casa estaba en pleno caos. La fiesta estaba en su punto álgido en el jardín. El olor a barbacoa y a cerveza barata flotaba por las ventanas abiertas.
Me quedé en mi habitación vacía, con una camiseta limpia y unos vaqueros. El coche estaba cargado. Las llaves pesaban en mi bolsillo. Bajé las escaleras. Nadie me vio deslizarme por la cocina. Por la ventana vi a Ramón brindando por Mía, que se sonrojaba y parecía tímida con un vestido nuevo. Diana sonreía, sosteniendo una bandeja de aperitivos. Cogí un bolígrafo del mostrador. Encontré un recibo en blanco del bar en el bolsillo. Me voy. No me busquéis. Nuria. Dejé la nota en el mostrador, junto a la cafetera vacía. Salí por la puerta principal. El calor me envolvió al instante. Las cigarras cantaban su canto chillón y agresivo. Entré en mi Seat. El vinilo pegajoso me recibió como a un viejo amigo. Giré la llave. El motor tosió y arrancó. No miré por el retrovisor al salir del camino de entrada. Conduje hacia la autovía mientras el sol se ponía, pintando el cielo de tonos morados y dorados como un moretón. El día de matrícula estaba a exactamente una semana, y no podía esperar a que se asentara el polvo. Las ruedas zumbaban con un ritmo monótono sobre el asfalto agrietado de la carretera. La lluvia empezó a caer poco después de cruzar la frontera de la comunidad. Gotas gordas que las escobillas viejas apenas lograban limpiar. Tenía los nudillos blancos sobre el volante. Cada músculo de la espalda en tensión, esperando una llamada que no llegaba. El campus de Comillas se parecía exactamente a los folletos, lo cual lo hacía mucho más intimidante. Arquitectura de piedra gótica se alzaba contra el cielo gris, con hiedra espesa aferrada a los ladrillos como dedos desesperados. Aparqué mi coche traqueteante en el extremo más lejano del bloque de vivienda subvencionada, el motor chasqueando mientras se enfriaba, en marcado contraste con los todoterrenos de lujo que descargaban a estudiantes de primer año a pocas calles de distancia. Mi apartamento era un estudio pequeño en el 4º piso, en un edificio que olía permanentemente a col hervida y a limpiador de pino industrial. Había una sola ventana con vista a un callejón de ladrillo. La cama era un armazón metálico con un colchón individual envuelto en plástico grueso y crujiente. Dejé caer las bolsas de basura llenas de ropa sobre el linóleo desgastado. El silencio en aquella habitación era absoluto, pesado, aplastante. Me senté en el plástico azul. Crujió bajo mi peso. Saqué un tarro de mantequilla de cacahuete barata de la mochila y comí una cucharada directamente del envase, la masa espesa pegándose al paladar. Miré el saldo en la aplicación del banco, en la pantalla agrietada del móvil. 314 euros. Ese era todo mi patrimonio. Esperé a que llegara el dolor. Esperé a que el pánico de lo que había hecho me paralizara. Pero solo sentí un vacío hueco y expansivo. Durante los primeros 12 días, el móvil estuvo completamente muerto. Ni un mensaje. Ni una llamada perdida. Diana no preguntó si comía. Ramón no preguntó si el coche se había averiado. Habían entrado en la cocina, encontrado mi nota junto a la cafetera, y simplemente habían aceptado mi ausencia como algo conveniente para su problema. Ya no tenían que mirar a la hija que habían robado. La certeza me supo a ceniza. Dolió mucho más que la amenaza que Ramón me había lanzado en mi vida anterior. Una amenaza era al menos un reconocimiento de mi existencia. Aquel silencio profundo y persistente era un borrado. Me lancé de lleno a la mecánica brutal de la supervivencia. Navegué el laberinto de la oficina de ayuda financiera, firmando montones de papeles que sellaban legalmente mi condición de no depender de nadie. Mi matrícula quedó a cero. Mi plan de comidas, subvencionado. Conseguí un trabajo reponiendo estanterías en la librería del campus, de medianoche a las 6 de la mañana, cargando cajas pesadas de libros de texto que olían a tinta fresca y a plástico nuevo. Cuando terminó la semana de orientación, tenía la piel bajo los ojos amoratada de puro agotamiento. Olía a cartón y a café rancio, pero la ansiedad en el pecho se había endurecido en algo afilado, útil. Era intocable. Entonces, el martes, antes de que empezaran las clases, el móvil vibró sobre la mesilla metálica. El zumbido repentino sonó como una sierra en el silencio de la habitación. Miré la pantalla. Papá, móvil. El estómago se me cayó, una descarga nauseabunda de adrenalina. El teléfono se detuvo y volvió a empezar. Papá, móvil. No contesté. Puse el móvil en silencio y lo escondí bajo la almohada. Fuera lo que había explotado en casa,
Ya no era mi problema. Tenía cita a las 9 en la secretaría para recoger mi carné de estudiante y confirmar mi horario. Me lavé la cara con agua fría. El frío me despertó de golpe. Me puse una camiseta de banda limpia y unos vaqueros, recogiéndome el pelo mojado en un moño tirante en la nuca. Ya no era la chica que había muerto en aquella autopista bajo la lluvia. Era un fantasma que ellos mismos habían creado. Y los fantasmas no responden a los vivos. Los suelos de roble pulido crujían bajo mis zapatillas. La secretaría de comillas era una sala enorme, de techos abovedados, con vitrales que proyectaban sombras de colores sobre las filas de estudiantes esperando. El aire acondicionado era agresivo. Se me clavaba a través de la camiseta fina. Olía a perfume caro, a papel recién impreso y a dinero antiguo. Esperaba en la fila de comprobación económica, sujetando el contrato de vivienda impreso. Había una docena de estudiantes delante de mí, charlando sobre sus viajes de verano a Europa o quejándose de sus habitaciones. Nuria. La voz cortó el murmullo de conversaciones como un cuchillo afilado. Me quedé congelada. Se me erizó el vello de la nuca. No era posible. El campus estaba a 4 horas de mi pueblo. Me di la vuelta despacio. A 3 metros, empapado en sudor y completamente fuera de lugar entre la arquitectura impecable, estaba Ramón. Tenía la cara enrojecida, congestionada. A su lado, Diana, con los ojos muy abiertos y frenéticos, apretando un bolso de cuero contra el pecho. Y detrás de ellos, como quien camina hacia su propia ejecución, iba Mía. Mía llevaba una blusa de seda de diseño y unos pantalones color crema impecables. Sostenía un matcha con hielo de una cafetería cara fuera del campus, la condensación resbalándole entre los nudillos, pero tenía la cara pálida como la ceniza. La máscara delicada de víctima que solía llevar se había hecho pedazos, reemplazada por un terror genuino. Lo sabía. Siseó Ramón, acortando la distancia en 3 zancadas agresivas. La gente en la fila se giró a mirar, las conversaciones muriendo de golpe. Tu madre encontró el historial de búsqueda de comillas en el ordenador de casa. ¿Qué demonios crees que estás haciendo aquí? Estudio aquí, dije, manteniendo la voz peligrosamente baja. Baja la voz. ¿Que baje la voz? Ladró Ramón, subiendo el volumen. Una mujer detrás del mostrador de caoba frunció el ceño y descolgó un teléfono. ¿Tienes idea de lo que has hecho, ladrona? Has saboteado a tu hermana. Solté una carcajada dura, involuntaria. El sabor metálico de la adrenalina me quemaba la lengua. ¿Sabotaje? Diana dio un paso adelante, las lágrimas ya cayéndole por las mejillas. Nuria, por favor, tienes que arreglar esto. La matrícula de Mía era hoy. La llevamos esta mañana a la universidad pública. Cuando fuimos a pagar en la administración, la tarjeta fue rechazada. Miré a Mía. Ella se encogió, clavando las uñas en el vaso de plástico del matcha. ¿Rechazada? Repetí, fingiendo confusión. ¿Cómo? Había 40.000 euros en esa cuenta. No lo sabemos, gritó Ramón, con una vena latiéndole en la frente. El banco dice que la cuenta solo tiene 300 euros. La universidad pública canceló su matrícula. Ni siquiera la dejaron mover sus cosas a la residencia. La echaron a la calle. Volví a mirar a Mía. Miré su ropa cara. Pensé en los auriculares con cancelación de ruido, en las bolsas de tiendas de lujo, en la cafetera de espresso en miniatura. La verdad era evidente, pero mis padres estaban demasiado sumidos en la negación para verla. Pensaban que 40.000 euros eran una cantidad infinita. Pensaban que Mía era un ángel delicado. Nunca comprobaron el saldo mientras ella pasaba la tarjeta por toda la ciudad. Suena a un problema personal, dije, dándoles la espalda. Ramón me agarró del hombro, con un apretón demasiado fuerte. Escúchame bien, estamos sin nada. Las tarjetas de crédito están al límite. Sé que estás escondiendo el dinero de la matrícula aquí. Comillas cuesta 70.000 euros al año. Vas a ir a esa ventanilla, vas a darte de baja y vas a pedir la devolución completa. Vas a transferirle ese dinero a Mía ahora mismo, o te juro por Dios que... Me solté el hombro con tanta fuerza que trastabilló hacia adelante. No me toques. El silencio en la secretaría era absoluto. Todas las miradas estaban fijas en nosotros. No hay devolución, Ramón, dije, dejando caer el papá por primera vez en mi vida.
Las sílabas se sintieron increíblemente liberadoras. «Deja de mentir», gritó él, con saliva volando de sus labios. «Señor, voy a tener que pedirle que baje la voz», dijo un hombre de traje impecable, saliendo de detrás del mostrador de caoba. Su placa decía decano de admisiones. «Esto es una institución privada, y está causando un altercado. Soy su padre», gruñó Ramón, señalándome con un dedo tembloroso. «Exijo ver sus cuentas económicas. Quiero que le devuelvan la matrícula a mi banco ahora mismo». El decano se ajustó las gafas, mirando de la cara furiosa y congestionada de Ramón a mi expresión fría y tranquila. «¿Es usted Nuria Villar?» «Sí», respondí. El decano tocó unas teclas en su tableta. Frunció el ceño y volvió a mirar a Ramón. «Señor, usted no tiene ninguna potestad legal para exigir nada respecto a la cuenta de la señorita Villar. Y aunque la tuviera, no hay dinero que devolver». Diana jadeó, dando un paso adelante. «¿Qué quiere decir con que no hay dinero? Ella está matriculada. La señorita Villar estudia en comillas gracias a una beca completa por necesidad económica», explicó el decano, con un tono de fría condescendencia. Se presentó como estudiante legalmente independiente, con aportación familiar cero. Su matrícula está cubierta por un fondo de la institución, no transferible y no reembolsable. Ella no nos pagó ni un céntimo. El color desapareció por completo de la cara de Ramón. Parecía que le hubieran golpeado con un bate. ¿Legalmente independiente? ¿De qué está hablando? La exención fiscal que firmasteis en julio. Dije en voz baja, las palabras cayendo como piedras en el silencio de la sala. No era para impuestos. Era una declaración de cese de manutención. Me desheredasteis económicamente, y ese papel fue lo que me consiguió la beca. Diana soltó un sonido ahogado y húmedo, tapándose la boca con las manos. «Tú», tartamudeó Ramón, la rabia dando paso al pánico puro. Miró a Mía, y después a mí otra vez. «Pero la universidad pública. Mía necesita 18.000 euros antes de las 5 de hoy, o pierde la plaza para siempre. Nuria, tienes que pedir un préstamo. Estás en una universidad prestigiosa. Te lo aprobarán. Tienes que ser avalista». Miré a los tres. Mi padre, suplicándome que me endeudara por la chica que me había robado el futuro. Mi madre, sollozando entre las manos. Y Mía, la niña de la suerte, de pie con su blusa de seda cara, sin un euro en el bolsillo, y su día de matrícula arruinado. «Soy legalmente independiente», le recordé, con una sonrisa lenta y oscura asomándome a la cara, casi contra mi voluntad. «No tengo familia. Y desde luego, no tengo ninguna hermana». Me di la vuelta y entregué mis papeles a la cajera, todavía atónita, tras el mostrador. Detrás de mí, el sonido del matcha de Mía, cayendo al suelo de roble pulido, resonó como un disparo. El otoño despojó al campus de comillas de su fachada verde y acogedora, dejando árboles esqueléticos y un viento cortante que atravesaba mi fino abrigo de segunda mano. La adrenalina que me había sostenido durante agosto se evaporó a finales de octubre, reemplazada por un agotamiento profundo y constante. La supervivencia resultó ser increíblemente aburrida. La alarma sonaba a las 3:30 de la madrugada todos los días. Un trino sintético y áspero que siempre me sobresaltaba el corazón, me arrastraba fuera del colchón de plástico crujiente. En un apartamento helado porque la calefacción solo soltaba aire tibio entre el mediodía y las 4. Vivía a base de avena instantánea, hecha con agua del grifo, y los sándwiches caducados que el gerente de la librería me dejaba llevarme al final de mi turno. No hice amigos. No tenía el margen para eso. Mientras las chicas de mi seminario se quejaban de que su ropa de fiesta olía a perfume barato, yo me sentaba al fondo, frotándome el olor persistente a polvo de cartón de las uñas. Las vacaciones de otoño fueron una tortura silenciosa. El campus se vació en cuestión de horas. Un éxodo masivo de maletas con ruedas y coches de lujo al ralentí. Yo me quedé, cogiendo turnos extra limpiando las estanterías de la biblioteca. El silencio en los edificios vacíos era lo bastante pesado como para partir costillas. El martes, antes de las vacaciones, encontré un sobre rosa pálido en mi buzón diminuto. La letra era inconfundiblemente la de Diana, una cursiva estilizada que antes escribía mi nombre en las tarjetas de cumpleaños.
Ahora solo parecía desesperada. La dirección de remitente era la de nuestra antigua casa. Me quedé en la sala de correo con corrientes de aire, los fluorescentes zumbando como avispas atrapadas. Pasé el pulgar por el borde del papel. Era grueso, de papelería cara. Un dolor fantasma y afilado me atravesó las costillas. La parte rota y patética de mi cerebro, la niña que aún existía bajo los callos, susurró que quizás fuera una disculpa. Quizás se habían dado cuenta de que la casa estaba demasiado silenciosa sin mí. Salí a los contenedores detrás del comedor. El aire olía a lechuga podrida y a asfalto frío. Rompí el sobre por la mitad, sin abrirlo. Después en cuartos. Dejé caer los pedazos en la boca oscura y maloliente del contenedor, viéndolos caer sobre un cartón de leche aplastado. Me temblaban las manos mientras volvía al apartamento. Me odié por ese temblor. Odié que todavía me importara lo suficiente como para sentir el escozor de lo que podría haber dentro de ese papel. Pero al entrar en mi habitación pequeña, fea, que era completamente mía, el temblor se detuvo. Me preparé un té negro barato, me senté en el escritorio inestable y abrí mi libro de biología. Las palabras se desenfocaron un momento, pero forcé la vista a concentrarse. No iba a retroceder, no por un trozo de papel rosa. El mundo real seguía girando, indiferente al drama de mi antigua familia. Para diciembre, había conseguido una media de 9 sobre 10, alimentada casi por completo con cafeína y rencor. Mis profesores no conocían mi historia. Solo sabían que era la chica que se sentaba en primera fila, entregaba los trabajos con 3 días de antelación y nunca se quedaba a charlar en las tutorías. Una tarde, durante una tormenta de aguanieve brutal, estaba colocando los últimos libros del semestre de primavera en la librería. La tienda estaba vacía, solo yo y la gerente. Una mujer cansada y brusca llamada Sara, que olía siempre a chicle de menta. Billar. Llamó desde la caja registradora, su voz cortando el zumbido del calefactor. Me limpié una mancha de polvo de la frente con el dorso de la muñeca. ¿Sí? Teléfono para ti. Línea 2. Me quedé congelada, con una pila de libros pesados de química apretados contra el pecho. Nadie me llamaba al trabajo. Nadie sabía siquiera que trabajaba allí, salvo el departamento de nóminas de la universidad. Dejé los libros en un carrito con un golpe seco y fui hasta el mostrador, las botas chirriando contra el suelo mojado. Cogí el auricular pesado. ¿Diga? Nuria. La voz era fina, aguda, con un dulzor forzado y desesperado. Mía. Se me apretó el agarre sobre el auricular hasta que me dolieron los nudillos. ¿Cómo has conseguido este número? Llamé a secretaría, dijo, con la respiración entrecortada de forma calculada. Les dije que era tu hermana y que había una emergencia familiar. Me dijeron dónde trabajabas. Cerré los ojos. La desfachatez era asombrosa. No hay ninguna emergencia familiar mía. No vuelvas a llamar a este número. Espera. Nuria, por favor, no cuelgues. La máscara se le resbaló y el pánico se le coló en la voz. Tienes que ayudarme. El tío Ramón perdió el trabajo. Abrí los ojos, mirando el expositor de rotuladores fluorescentes en el mostrador. No me importa. Lo despidieron. Continuó, ignorándome. Faltó demasiados días intentando arreglar mi situación de matrícula. La universidad pública mandó mi factura a una gestora de cobros. Van a demandarnos, Nuria, se van a quedar con la casa. Entonces, deberías ir empezando a hacer las maletas. ¿Cómo puedes ser tan fría? Sollozó, con la voz húmeda y fea. Somos tu familia. La tía Diana tiene ataques de pánico todas las noches. Tuve que vender mi portátil. Tengo que trabajar en el supermercado, Nuria. Es humillante. La gente del instituto me ve cobrando en la caja. Un placer oscuro y perverso se me removió en el estómago. Por fin estaba viviendo la vida que ellos habían planeado meticulosamente para mí. Suena a algo formativo, dije, con suavidad. Quizás tu terapeuta pueda ayudarte a encontrar una forma estéticamente cómoda de escanear códigos de barras. Tienes una beca completa. Siseó Mía, el tono cambiando de súplica a puro resentimiento venenoso. Tienes alojamiento gratis. Me lo robaste. Si no hubieras manipulado esos papeles, el tío Ramón habría pagado por mí. Nos lo debes. Pide un préstamo, Nuria. Mándanos 5.000 euros.
solo para quitarnos de encima a los de cobros. Adiós, Mía. Si cuelgas, te juro por Dios que... Coloqué el auricular en su base con un clic suave y definitivo. El silencio de la librería volvió a inundarlo todo. Sara me observaba por encima de las gafas de leer. Hizo estallar una burbuja de chicle de menta. ¿Todo bien, chica? Perfecto, dije, volviendo hacia los pasillos de estanterías. Solo un número equivocado. Febrero trajo una helada brutal que cubrió el campus con una capa espesa y persistente de hielo sucio. La novedad de la vida universitaria hacía tiempo que había desaparecido para el alumnado. Los comedores estaban más silenciosos. La biblioteca, repleta de estudiantes estresados y privados de sueño, y el aire, cargado de ansiedad de exámenes. Yo prosperaba en aquella miseria. Cuanto más frío hacía, más aguda me sentía. Había cogido un segundo trabajo, dando clases particulares de cálculo a estudiantes de primer año, engordando mi caja de zapatos con billetes de 20. Estaba ahorrando para la fianza de un piso fuera del campus, de cara al segundo año. Era un martes por la tarde. El cielo, fuera de las ventanas de la biblioteca, tenía color a ciruela magullada. Estaba sentada a una mesa de la esquina, mordisqueando el extremo de un bolígrafo azul, a mitad de un análisis estadístico complejo, cuando el móvil vibró sobre la madera. Era un correo de una financiera online de microcréditos rápidos. El asunto decía: confirme su identidad para liberar el importe solicitado. Me quedé quieta. Una piedra fría y pesada se me hundió en el estómago. Abrí el correo. La pantalla blanca me quemaba los ojos cansados. Solicitud de préstamo. 5.000 euros. Firma electrónica adjunta. Estado. Pendiente de verificación telefónica. Miré la pantalla. La vista se me hacía un túnel. Yo no había solicitado ningún préstamo. Adjunta al correo había una fotografía borrosa de mi DNI antiguo, escaneado por las dos caras, y una firma que imitaba la mía, torpe pero reconocible. Esas financieras rápidas no pedían videollamada ni verificación biométrica, solo la foto del documento y una firma. La dirección de envío del dinero era la cuenta de mis padres. El aire de los pulmones se me convirtió en cristales rotos. Ya no estaban simplemente desesperados. Eran criminales. Habían encontrado una copia vieja de mi DNI en algún cajón y habían falsificado mi firma para pedir un préstamo con intereses de usura. Estaban intentando hundirme en una deuda a mi nombre para salvarse del agujero económico que ellos mismos habían cavado. No sentí tristeza, no sentí traición, sentí una rabia depredadora, absoluta. Sabía a cobre y adrenalina, familiar, embriagadora. Metí el portátil en la mochila, la cremallera chirriando en el silencio de la biblioteca. Prácticamente corrí fuera del edificio, las botas resbalando en el pavimento helado. El viento invernal me azotaba el pelo contra la cara, pero no sentí el frío. Llegué al apartamento, cerré la puerta con llave y volví a sacar el portátil. Llamé al número de atención al cliente de la financiera, denuncié la firma como falsificada y pedí que congelaran la operación de inmediato. La mujer al otro lado, tras comprobar mis datos, confirmó que el desembolso quedaba bloqueado hasta nueva verificación. La solicitud iba a rebotar. No conseguirían ni un céntimo, pero eso no era suficiente. Necesitaba quemar el puente por completo. Cogí el móvil y marqué el número que había pasado los últimos 8 meses intentando olvidar. Sonó 3 veces. Diga. La voz de Ramón era distinta. El filo arrogante y desdeñoso había desaparecido, reemplazado por un agotamiento hueco y ronco. Sonaba 10 años más viejo. Cancela el préstamo, dije, con la voz completamente plana, sin ninguna inflexión. Se oyó una inhalación brusca al otro lado. Una pausa larga y agónica, llena solo del zumbido estático de la línea. Nuria, el microcrédito. Continué, mirando fijamente la pintura descascarillada del radiador. Falsificaste mi firma y mi DNI. Lo enviaste hace 20 minutos. Nuria, escúchame, balbuceó Ramón, las palabras atropellándose unas a otras. Cometimos un error enorme. Nos estamos hundiendo, hija. El banco mandó una notificación de embargo. Diana no para de llorar. Mía se fue de casa. Se fue a vivir con un tío que conoció en el supermercado.
Se llevó el coche. Nos abandonó, sin más. Cerré los ojos. La imagen mental de Mía, la niña de la suerte, la flor fonando el barco en el instante en que el dinero se acabó, resultaba casi poética. Era exactamente lo que yo siempre había sabido que haría. No me importa, Ramón. No me llames así, le supliqué. Soy tu padre. Por favor, solo necesitaba un préstamo puente. 5.000, para mantener la casa. Iba a devolverlo, te lo juro. No te habría hecho daño. La falsificación de un documento es un delito. Ramón, dije. Las palabras cortando sus justificaciones patéticas como un bisturí. No serías capaz. Susurró, la realidad de la situación cayéndole encima por fin. No le harías eso a tu propio padre. Te criamos. Te dimos un techo durante 18 años, y luego le entregasteis mi futuro a una parásita, porque os hacía sentir salvadores. Respondí, la voz bajando a un susurro cortante y venenoso. Escúchame con mucha atención, Ramón. La financiera ya tiene mi denuncia y una copia de la firma falsificada. El préstamo será rechazado. Si tú, Diana, o cualquier otra persona vuelve a usar mi nombre, mi DNI o mi firma, no os llamaré a vosotros. Llamaré a la Policía Nacional y presentaré una denuncia por falsedad documental. Perderéis la casa y después puede que acabéis delante de un juez. Nuria, por favor, elegisteis a vuestra hija en julio, dije, con la definitividad de las palabras asentándose profunda y permanente en mis huesos. Ahora tendréis que vivir con ella. Colgué. No bloqueé el número. Quería ver si volvía a llamar. Me senté en el borde del colchón de plástico azul y observé la pantalla del móvil. Los minutos pasaban en un silencio total y absoluto. 5 minutos. 10. 20. La pantalla siguió en negro. Solté un suspiro largo y lento, viendo la nube tenue de vaho blanco que formaba en el aire frío de la habitación. El pecho se me sentía increíblemente ligero. El pueblo fantasma por fin estaba, de verdad, vacío. Me levanté, fui hasta el escritorio y abrí el libro de cálculo. Tenía una clase particular a las 5 e iba a llegar perfectamente puntual. La primavera de mi tercer año llegó con una humedad sofocante que se pegaba al campus de Comillas como una segunda piel. Para entonces me había mudado de la residencia subvencionada a un apartamento en el sótano, a 3 kilómetros del campus. Olía siempre a hormigón húmedo y a detergente, pero tenía un cerrojo que cerraba con un golpe pesado y satisfactorio. Había cambiado los turnos nocturnos de la librería por unas prácticas remuneradas en un despacho de contabilidad en el centro. Un puesto que había conseguido a base de pura persistencia poco simpática. Mi armario consistía en 4 blazers de tienda de segunda mano, planchados con cuidado cada domingo por la noche sobre una toalla extendida en la encimera de la cocina. Los martes por la mañana eran para café solo y análisis estadístico. Iba tarde. El autobús se había averiado a 2 manzanas del despacho, obligándome a caminar bajo un aguacero repentino y miserable. El agua se me colaba por las suelas gastadas de los zapatos. El chapoteo con cada paso era un recordatorio rítmico de lo estrecho que seguía siendo el margen de error en mi vida. Desesperada por secarme antes de entrar en el vestíbulo acristalado y estéril del despacho, me metí en un bar estrecho y poco iluminado en la calle Cuarta. La campana sobre la puerta sonó con una nota plana y oxidada. El aire de dentro me golpeó como un muro físico. Una mezcla densa de patatas fritas quemadas, café rancio y aceite viejo de freír. Era un olor que conocía en los huesos. Siéntese donde quiera. Llamó una voz sobre el siseo de la plancha. Se me apretó el pecho. La voz era plana, despojada de su cadencia musical, pero el timbre subyacente era inconfundible. Me sequé la lluvia de los ojos y miré hacia el mostrador. De pie tras la formica rayada, con un uniforme marrón mal ajustado y manchado de ketchup seco, estaba Mía. Su pelo, antes meticulosamente teñido y ondulado, estaba recogido en un moño sucio y descuidado. Las manicuras caras habían desaparecido, reemplazadas por uñas mordidas hasta la carne. Sostenía un trapo húmedo, mirando fijamente la caja registradora digital. Cuando por fin levantó la vista para ver quién había entrado, el color le desapareció por completo de la cara. Durante 10 segundos agónicos,
Ninguna de las dos se movió. El único sonido era el goteo rítmico del agua cayendo de mi blazer empapado sobre el linóleo agrietado. No sentí una oleada triunfante de justicia cumplida. No sentí la satisfacción ardiente del karma. Solo sentí un agotamiento profundo y hueco. Mirarla era como mirarse en un espejo sucio, reflejando el fantasma de mi vida anterior. Aquel era exactamente el uniforme de bar que yo había llevado antes de que el camión acabara conmigo. El universo, por lo visto, tenía un sentido del humor profundamente cínico. A Mía le tembló la mano ligeramente, el trapo húmedo resbalándole de los dedos hasta caer con un golpe mojado sobre el mostrador. Nuria. Su voz era apenas un susurro. No era un saludo. Era una acusación teñida de vergüenza cruda, innegable. «Quiero un café solo», dije, con la voz completamente vacía de emoción. Caminé hasta el mostrador, sacando un billete arrugado de 5 euros del bolsillo mojado, para llevar. Mía no se movió hacia las cafeteras. Solo se quedó mirándome. Sus ojos recorrieron mi blazer impecable, aunque mojado, mi maletín de piel estructurado y la línea firme e inquebrantable de mi mandíbula. «Estás aquí, en la ciudad. Comillas no está tan lejos», respondí, alisando el billete sobre el mostrador. «Café, Mía. Tengo unas prácticas», añadí. Una risa amarga y fea se le escapó de la garganta. Sonó como metal raspando. «¿Unas prácticas? Claro que sí. Te lo llevaste todo. Y ahora tienes unas prácticas». Solté un suspiro lento, el olor a grasa revolviéndome el estómago. «Yo no me llevé nada. Tú te llevaste el fondo de estudios. Tú te llevaste el coche. Tú tomaste el camino fácil. Yo solo estoy bebiendo del pozo que tú envenenaste. Perdieron la casa», soltó, con los ojos llenándose de lágrimas frenéticas y agotadas. Se inclinó sobre el mostrador, desesperada porque me importara. «El tío Ramón vive en un motel junto a la autovía. La tía Diana está durmiendo en el sofá de una amiga. No tienen nada. ¿Y tú dónde vives?», pregunté, bajando la mirada a las ojeras oscuras bajo sus ojos. Mía tragó saliva, apartando la mirada. «Con un tío. Él paga el alquiler. Normalmente, si está de buen humor». La insinuación quedó flotando en el aire, pesada y tóxica. Había cambiado una existencia parasitaria por otra, aferrándose a cualquier salvavidas que le evitara tener que salvarse a sí misma. Ella seguía siendo exactamente quien siempre había sido, solo que sin el envoltorio caro que mis padres le habían comprado. «Qué mala suerte», dije. Era la pura verdad. Era un desperdicio patético y trágico de 3 vidas, pero ya no era mi tragedia. Alargué la mano por encima del mostrador. Cogí un vaso de papel y me serví el café yo misma, directamente de la jarra de cristal. El líquido caliente me salpicó la muñeca, un ardor agudo y real. Le puse una tapa de plástico al vaso, dejando el billete de 5 euros sobre la formica. «Quédate el cambio», dije, dándole la espalda. «Te odio», susurró Mía, el veneno rompiendo por fin a través de la desesperación. Resonó en el bar vacío, una maldición patética de una chica ahogándose en un charco. Empujé la puerta pesada de cristal, saliendo de nuevo a la lluvia helada. El frío húmedo me empapó al instante la ropa, haciéndome temblar con violencia. No miré atrás por la ventana. Di un sorbo al café amargo y ardiente, ajusté el agarre sobre el maletín y caminé hacia el edificio acristalado del despacho de contabilidad al final de la calle. Iba a llegar 5 minutos antes. Mayo llegó 2 años después con un calor brutal y opresivo que horneaba las aceras del campus. Olía a hierba recién cortada, a puros caros y a asfalto derritiéndose. Las togas de graduación eran de un poliéster barato y sofocante que atrapaba el calor contra la piel. Estaba de pie en la enorme fila alfabética detrás del estadio, sudando profusamente, con las manos apretando el borde de mi birrete sin adornos. El aire vibraba con el ruido caótico y alegre de 2000 estudiantes preparándose para dar el siguiente paso en sus vidas. Las chicas se retocaban el maquillaje unas a otras. Los chicos daban tragos nerviosos de petacas escondidas. Todo el mundo miraba hacia las gradas, señalando a sus padres, a sus abuelos, los carteles enormes pintados a mano con sus nombres. El móvil me vibró en el bolsillo del vestido. Un recordatorio de calendario, pago pendiente, fianza del apartamento en la capital.
Había firmado el contrato 3 semanas atrás. Empezaba el lunes como analista junior en una consultora de tamaño medio. Mi cuenta bancaria, antes fuente de un pánico diario y constante, ahora tenía un colchón cómodo de 5 cifras, construido a base de 3 años de clases particulares, turnos en la librería y prácticas remuneradas. La fila de la procesión empezó a moverse. La banda entonó la marcha ceremonial, las notas graves vibrándome en el pecho. Desfilamos por el túnel y salimos al campo de fútbol. La luz del sol era cegadora. El rugido de la multitud era una fuerza física, una ola de orgullo y expectación. Encontré mi asiento en la sección de la B. A mi izquierda, una chica llamada Cayetana saludaba frenéticamente a un bloque de 10 personas en primera fila, todos vestidos de gala, agitando un ramo de flores enorme y gritando su nombre. A mi derecha, un chico lloraba en silencio mirando hacia el sector de accesibilidad. Miré hacia el mar de caras. Recorrí las gradas de acceso general, las filas de sillas plegables sobre el césped. Nada. No había nadie buscándome. Ningún cámara. Nadie esperando para llevarme a cenar a un restaurante caro. El espacio del universo, donde debería haber estado mi familia, era solo un vacío frío. Un dolor agudo y repentino me atravesó la garganta. Era el mismo dolor involuntario que me había hecho caer de rodillas en mi habitación de adolescente, 4 años atrás. Pensaba que ya lo había quemado todo. Pensaba que había extirpado quirúrgicamente la parte de mí que aún se preocupaba. Pero de pie allí, rodeada de la manifestación física del amor incondicional, el aislamiento dolía enormemente. Tenía 22 años, era completamente autosuficiente y estaba profundamente sola. Pero a medida que la ceremonia avanzaba y el sol de la tarde empezaba a esconderse tras el estadio, el dolor se fue endureciendo poco a poco en un callo protector y familiar. Dijeron mi nombre. Nuria Elena Villar, cum laude. Me puse de pie. Las rodillas no me temblaron. Subí los escalones metálicos del escenario, las suelas baratas de mis zapatos chasqueando contra la madera. El decano de la Facultad de Económicas me entregó la carpeta de piel. Sonrió, una expresión educada y practicada, y me estrechó la mano. Enhorabuena, murmuró. Gracias, dije. Crucé el escenario mirando a las miles de personas que no me conocían. Pensé en la autopista mojada por la lluvia. Pensé en el sabor metálico de la sangre y en los 20 euros que llevaba en el bolsillo cuando morí. Pensé en el papel pintado amarillento de la cocina de mis padres, en el ardor del asiento de vinilo del coche y en el plástico azul crujiente de mi primer colchón. Me habían entregado mi vida a una desconocida. Esperaban que me derrumbara, que fuera el daño colateral de su retorcida narrativa de caridad y sacrificio. Pensaban que me ahogaría en silencio para no tener que oír el chapoteo. Bajé del escenario y volví a mi asiento. Abrí la carpeta de piel. Dentro había una cartulina gruesa con mi nombre impreso en dorado elegante. No pertenecía a Ramón. No pertenecía a Diana. Y desde luego, no pertenecía a Mía. Era mío. Cada noche sin dormir, cada comida saltada, cada gramo de agotamiento y de pánico, habían pagado por ese trozo de papel. La ceremonia terminó en una erupción caótica de birretes lanzados al aire y gritos. Yo no lancé el mío. Lo sostuve con fuerza contra el pecho. Me abrí paso entre las multitudes de familias abrazándose, con la cabeza baja, esquivando codos voladores y flashes de cámara. Llegué a mi SEAT destartalado, la misma máquina que me había sacado de mi vida anterior, aparcado en el fondo del aparcamiento. El interior estaba asfixiante. Tiré la carpeta de piel sobre el asiento del copiloto, junto a mis bolsas de viaje ya hechas. El maletero estaba lleno. El contrato de alquiler, firmado. El pueblo fantasma, a miles de kilómetros por el retrovisor. Antes de girar la llave, el móvil vibró una vez sobre el asiento. Era un número desconocido y un archivo de audio antiguo, del tipo que ya casi nadie usa. Lo abrí sin pensarlo. Lo primero que oí fue lluvia. Después, un claxon. Después, el chirrido de un frenazo que reconocí en los huesos. Era el sonido exacto de la autopista, donde había muerto en mi otra vida. A continuación, un mensaje de voz. La voz de Mía. Tranquila, clara, sin rastro del temblor fingido de siempre.
Enhorabuena por comillas, Nuria. ¿De verdad pensabas que eras la única que recordaba la vida anterior? Yo también morí, en la mía, pobre, sola, mucho después que tú, viéndote triunfar mientras yo lo perdía todo. Esta vez decidí cambiar el orden. Gasté el dinero a propósito. Sabía que el tío Ramón intentaría algo desesperado con tu nombre, y por eso ya había dejado todo listo para denunciarlo en cuanto lo intentara. No necesito una carrera. Ya tengo una vida nueva, con alguien que puede darme mucho más que una beca. Tus padres van a cargar con esto durante años, y tú vas a cargar con la fama de ser la hija que los hundió. Esto no ha terminado, Nuria. Colgué el móvil despacio y me quedé mirando la lluvia fina que empezaba a caer sobre el parabrisas de comillas. Así que también habías vuelto mía, dije en voz baja, casi para mí misma, con una sonrisa fría, asomándome a la boca. Por eso te dejé gastarlo todo sin decir una palabra. Bienvenida a tu propio infierno. Guardé el móvil, giré la llave, y el motor rugió, más fuerte y más feo que los coches de lujo que salían del aparcamiento. Pero funcionaba perfectamente. Puse el coche en marcha y salí a la carretera principal, el sol de la tarde proyectando largas sombras doradas sobre el asfalto. Las segundas oportunidades pocas veces se parecen a los milagros. A veces se parecen a lazos rotos, a puentes quemados y a la comprensión brutal y silenciosa de que eres la única persona que va a venir a salvarte. Y a veces resulta que no eres la única que ha vuelto a empezar. Mientras me incorporaba a la autovía en dirección oeste, el silencio del coche ya no pesaba. Simplemente se sentía como el principio de otra guerra. Y esta vez yo también estaba lista.